dice, espera en medio de esa prueba, espera. Voy a continuar y quiero orar primero con ustedes antes de empezar. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, gracias por tu palabra y porque tu palabra nos ministra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque en realidad nos damos cuenta de que sin ti, Señor, no somos nada, Padre. Tu palabra nos ha dirigido nuestras vidas, Señor, nos ha servido de ejemplo para los que nos rodean, Señor, y para uno mismo, Señor, que nos corrige, nos disciplina, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra viva, Señor. Ministranos, Señor, abre nuestros corazones y nuestros oídos. Aún también bendice, Señor, con tu palabra a los oidores también en live stream, Señor. Yo te pido que toques todo corazón, Señor, en esta tarde. Padre, te alabamos, te bendecimos. Danos la sabiduría, Señor. Y que no sea yo, sino tú, Señor. Ministrame también a mí, oh Espíritu Santo. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. En Salmos 46 dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro seguro ayuda en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y se encrespan sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. Dios está en ella, la ciudad que no caerá. Al rullar el alba, Dios le brinda su ayuda. Se agitan las naciones, los reinos caen. Dios deja de oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído ruinas sobre la tierra, ha puesto fin las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado a los carros al fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, seré enaltecido en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Eso es lo que nos debe mover nuestro ser. Que la esperanza que se nos ha predicado siga delante de nosotros. Que en medio de la vida que vivimos nosotros le adoremos y estemos conscientes de que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza en momentos de angustia también. Amén. Aleluya. Pero el verso 10 dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Por eso el título del día de hoy es esperar en Dios. Esperar en Dios. ¿A quién le gusta la palabra esperar? Díganme. ¿A quién le gusta la palabra esperar? Esperar que pronto se solucione, esperar que pronto te recuperes, que te digan espera una semana más, espera que el resultado saldrá bien, espera. Todos estamos esperando por alguien, todos estamos esperando que se cumpla algo. A veces nomás decimos ya, Señor, ya no quiero esperar más. Simplemente por ser humanos queremos ver todo en nuestras manos. Queremos que todo lo que estamos esperando esté ahí ya. ¿A poco no somos todos así? Igual Abraham, en Hebreos 11, 17, 18 dice:
Por la fe Abraham, quien había recibido la promesa, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que se le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. ¿Alguna vez te has sentido morir tu esperanza en medio de pruebas o esperar o porque estás esperando al Señor que te responda en medio de esos problemas? ¿Quién no? ¿Quién no? Les digo esto, que uno se da cuenta cuando estamos perdiendo la esperanza porque nos escuchamos decir la palabra nunca. Nunca te vas a casar, nunca voy a conseguir ese trabajo, nunca tendré hijos, todo es mi culpa, nunca van a salir las cosas de mi manera, nunca me voy a salir con la mía. Nunca, nunca, nunca. Ciertamente, miren, no están solos, porque así como me pasó a mí, también le ha pasado a muchos de la palabra de Dios que nos habla a nosotros. Uno de los más grandes héroes de la Biblia en su fe era Abraham. Y él sintió eso también en un momento. Todos pasamos por eso y cuando pasa eso tenemos que prender el switch de la fe y esperar y poner en práctica. Tener esa fe y no rendirnos. No rendirnos. Romanos 4:18 dice, contra toda esperanza Abraham creyó y ¿qué? Esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosas serán tus descendencias. Recuerda lo que le decía el Señor a Abraham. Vamos a ver unas escrituras de lo que Dios le decía a Abraham. Amén. Génesis 15, del 1 al 9 decía, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No tengas miedo, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió, mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Ese hombre no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Además dijo, yo soy el Señor que te hizo salir de Ur, de las caídas, por darte en posesión en esta tierra. Pero Abraham preguntó, mi Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a posarla? El Señor respondió. ¿Y cuántas veces no le respondió? ¿Cuántas veces no le preguntó igual que nosotros le preguntamos en lo que esperamos? Génesis 17:9 dice, Dios también dijo a Abraham, cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. En Génesis 15:19 también dijo Dios a Abraham, a Sarai tu esposa ya no la llamará Sarai, sino que su nombre será Sara. Yo le bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto le bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Y a lo que Dios contestó, pero
es Sara, tu esposa, la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. Aleluya. En Génesis 18:13 dice, pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara diciendo, ¿será cierto que concebiré siendo ya tan vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Dentro de un año volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Génesis 18, 17 al 19 dice, pero el Señor dijo a sus adentros, ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica todo lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que ha prometido. Si Dios le dijo esto a Abraham, también Él nos habla y nos recuerda estas cosas para que esperemos en sus promesas. Dios no está lejos de ninguno de nosotros, mis hermanos. Él está atento. Nosotros no somos atentos, nosotros no somos Dios. A veces nosotros quisiéramos arrancar a hacer y que todo lo tengamos delante de nosotros, pero no es así. No es así. ¿Qué haces cuando la esperanza muere y estás listo para rendirte? Quiero que piensen eso. ¿Qué haces cuando la esperanza muere y estás lista para rendirte? ¿Listo o lista? ¿Qué hacen? ¿Confías en lo que Dios ha prometido? ¿Confían? ¿Dónde estás cuando todo en ti se siente como dudando en Dios? Ya se me está pegando lo dominicano, ¿verdad? Cuando cuando todo en ti se siente como dudando en Dios, ¿verdad? ¿Te vuelves a la palabra de Dios? Escucha, mi hermano, mi hermana, escucha. Para convertirte en una persona de fe necesita la palabra de Dios en ti. Necesita la palabra de Dios en ti. Fíjate que en la Biblia dice que Abraham contó con la palabra de Dios. Sus promesas estaban ahí. Y le hablaba a Dios y le decía y le prometía y todo se cumplía, esas batallas y todo. Dios estaba allí. Nada es más fiable que la palabra de Dios. Nada. Fíjense, las noticias nos dicen eso, las noticias nos dicen lo otro, los amigos nos dicen esto, familiares nos dicen lo otro. A veces les creemos, a veces queremos creer más la noticia a sus amigos que la propia palabra de Dios. A veces queremos creer en un médico o los científicos en vez de la palabra de Dios. Incluso cuando Abraham se enfrentó a su mayor prueba, ¿qué le dijo Dios? Sacrifica a tu hijo, después de que se lo dio. Fíjense, yo fui con Carlos a orar por un niño chiquitito. Llegamos al hospital, ahí estaba la mamá, el papá, sus tíos, sus tías. Y estaba llorando la mamá, teniendo su niñito aquí en las manos, chiquito. El niño sin fuerzas. ¿Cómo puede hacer por sí mismo algo el niño? Llegamos y los miramos y el pastor también se quedó viendo al niño igual yo, porque uno mira
algo tan inocente, algo que no tiene las fuerzas que uno mismo tiene. Y a mí me salieron las lágrimas porque yo digo, Señor, ten compasión de nosotros. Señor, mira a ese niño. ¿Qué culpa tiene? ¿O por qué, Señor? Uno a veces dice, ¿verdad? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y sí, estábamos ahí y es lo que le dijo el pastor a la familia. Le dijo, lo más difícil es cuando tenemos que esperar en esta prueba, no saber qué es el propósito de lo que Dios va a hacer en medio del niño o de los padres, porque todo le pertenece a Dios. Él quita y Él da, todo es de Dios. Nosotros no tenemos el control, pero Él sí lo tiene. Y eso es lo que Él le dijo, esperar, porque la ciencia y los doctores pueden decir sí y dar la respuesta de que va a fallecer. Mira uno lo que está pasando en medio del cuerpo, lo que está pasando el niño, su oxígeno, los problemas que está teniendo, la cirugía que se le hizo en el corazón y en su cerebro tan chiquito, por 3 meses sufrir y los padres estar ahí en el hospital, saliendo y entrando, saliendo y entrando. Y los médicos, sí, no digo que no sea nada bueno, porque el Dios puso también la ciencia, Dios puso doctores, Dios usa doctores, Dios le da poder en sus manos también para sanar a doctores. Gracias a Dios tenemos uno que va, si Dios quiere, por delante nos va a ver, que Dios lo use en el nombre de Jesús. Amén. Y sí, estábamos y esperar es lo único que podemos hacer. Oramos por el niño, por la familia, lloramos, nos contentamos, cantamos, le adoramos a Dios, porque en eso confiamos en sus promesas, confiamos de que es verdad y no es en vano, todo regresa, todo es true, es verdad. No hay nada que pueda decir que la palabra de Dios es falsa, porque hay tantas promesas, porque hay tantas cosas que han pasado hasta en medio nuestro, que uno dice, ¿cómo es que se sanó esta persona? ¿Cómo es que esta persona recibió esto o lo otro? Y porque miramos el poder de Dios en las manos cuando ponemos en oración, cuando estamos juntos, cuando oramos y miramos eso pasar. Es algo que inexplicable, algo que no vemos, pero sabemos que su poder está ahí. Pero sí, mis hermanos, así le dice el Señor a Abraham: sacrifica a tu hijo ahora. Después de que tuvo que esperar tanto, después de que pasó por todo y le dio un hijo en su viejez, ahora a decir él, ahora te lo tengo que regresar. Imagínate ir a sacrificarlo en fuego, todavía más, cargando con los palos y pues no había encendedores en ese tiempo, pero tener que prender el fuego todavía más lento, tratando de prender el fuego, teniendo a su hijo ahí a un lado y el niño diciendo, ¿y dónde está el cordero? ¿Y dónde está? En Génesis 22, 1, 8 dice, después de todo esto Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y le dijo, aquí estoy. Luego Dios dijo, toma a Isaac, tu amado hijo único, ve a la tierra de Moria y ofrécelo como un sacrificio que debe quemarse completamente. Imagínense, quemarse completamente, todavía le dijo, completamente, en la montaña que yo te indicaré. En la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y se fue con 2 siervos y su hijo Isaac. Cortó leña para usarla en el sacrificio y se fueron luego hacia el lugar que Dios le indicó. Al tercer día Abraham alcanzó a ver en la distancia al lugar hacia donde iban. Imagínense ustedes mirando hacia decir, ahí voy a sacrificar a mi hijo. Entonces Abraham dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios y volveremos
y volveremos por ustedes. Fíjese, todavía él en su mente, en su corazón, yo creo que todavía decía, volveremos. A ver, tal vez Dios va a hacer algo más. De tantas promesas que él hizo en esta prueba, yo sé que él me va a sacar de ella. Amén. Den un aplauso al Señor. Den un aplauso al Señor, porque así es nuestro Dios, nuestro papá, nuestro Padre celestial. Y les dijo, quédense aquí con el burro, el muchacho y yo iremos allá, adoraremos a Dios, volveremos por ustedes. Abraham tomó la leña que tenía para el sacrificio y la puso sobre los hombres de su hijo Isaac, y luego en una mano tomó el fuego y en la otra el cuchillo, y se fueron caminando juntos. Entonces Isaac le dijo a su papá Abraham, papá. Abraham respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac le preguntó, aquí tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para sacrificar, hijo mío. Dios proveerá el cordero para sacrificar, dijo, hijo mío. Aleluya, yo creo que hasta con lágrimas. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Yo estaba pasando por una prueba, mis hermanos, en mi trabajo. Las mentiras se movían entre el trabajo. Yo como creyente y mis hermanos, y yo sé que muchos se dieron cuenta de lo que estaba pasando, pero no lo que yo estaba sintiendo en mí. Porque yo llegaba a mi casa y yo lloraba cuando yo estaba solo. A veces uno se nos va las fuerzas porque estamos pasando por una prueba y no hayamos ni qué hacer. No haya uno ni dónde meter la cabeza, no haya uno qué hacer. Pero recuerdo las promesas de Dios y le digo, Dios mío, yo me inclino a ti, yo te ruego, Señor, ¿dónde estás, mi Dios? Se están burlando de mí, están mintiendo de mí. ¿Dónde está mi reputación, Señor? ¿Dónde está mi testimonio? ¿Dónde está mi testimonio, Señor? Tanto que he luchado, Señor, lo bueno que ha sido en mi vida, Señor, y yo poniendo en práctica tu palabra para que se salven, y aún me miran como una basura. Y así fue. Me decían que un trabajo estaba bien malísimo, hasta mis propios patrones decían que les costó arriba de $30,000, que yo había pasado, si tanto que yo ya sabía, y yo sabía mi trabajo, 17 años trabajando para esta compañía para que nomás me miraran así. Y yo ya tenía planes para salirme de mi trabajo, ya no quería trabajar ahí porque me sentía mal. Pero Dios me dijo, espera. Yo no quería esperar. Todavía estaba en mi trabajo trabajando a un lado de gente que yo sabía que me miraba y que burlándose de mí, y se reían y me picaban y me decían, y yo me llevaba con ellos y todo, pero dentro de mí yo me estaba matando eso. Pero yo decía, eso no es nada, Señor, tu palabra es confiable. Yo sé que tú estás conmigo, Señor. Yo sé que tú estás conmigo. Y fíjense, pasaron semanas en esta prueba, se puede decir, lo puedo decir yo así. Me puso mucho a prueba esto, mis corajes, todo lo que Dios me ha enseñado en estos 9 años. Y yo sé que no ha sido la única prueba, porque en medio de todo esto también perdí a mi madre joven de cáncer, a ayudar a mis hermanos también, todos lo pasamos dolor. Mi padre también pasó dolor por cosas que aún no tenemos control, pues muchas cosas han pasado en nuestra familia, que aún el diablo yo sé que tiene control de eso, ¿no? Pero confiamos en Dios de que todo se solucionó, y las pruebas que pasaron, yo sé que Dios nos levantó, nos dio el ánimo, las fuerzas. Y en medio de todo eso, resultó que el viernes me llegó de nuevas noticias que unos patrones le dijeron a los dueños
que todo lo que había pasado no era mi culpa. Todas las mentiras que en medio de todo eso, que se levantaron en contra de mí, ni mis patrones hallaron dónde meter la cabeza. Yo no me burlé, pero yo llegué a mi casa y le dije: Señor, gracias. Yo canté y yo le dije: Señor, yo sé que tú eres grande, porque yo no tuve que mover mucho. Yo les decía: créanme, que yo no soy el que hice eso. ¿Por qué me acusan así? Y ellos no me creían todavía. Pero yo oraba, yo le pedí al pastor, a mis hermanos, nos juntábamos los miércoles, orábamos también. Y yo me esperé, yo supe esperar. Como decía como dije el salmo en esta mañana, cuando empecé el mensaje: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Y yo lo he reconocido así a mi Señor. ¿Cuántos estamos pasando por pruebas? ¿Alguna vez te has sentido como si la esperanza se te ha ido a ti? ¿Cómo le hiciste? ¿Respondiste con pánico o con fe? Les pregunto yo a ustedes. ¿Cómo puedes empezar o cómo puedes continuar si sí estás pasando por eso? Pregúntate eso. ¿Cómo puedo volver a empezar? Cultivar una fe como la de Abraham, me pongo a pensar. ¿Cuál de las promesas de Dios ha sido útil para ti cuando has perdido esperanza? ¿Cómo puedes ayudar a alguien y también para recordarle de sus promesas o poner sus promesas y aplicarlas en ti mismo cuando en lo que tú piensas, lo que estás pasando? Señor, tus promesas están ahí. Eso tienes que decirte. Abraham pasó unas pruebas grandes, pero confiaba en las promesas de Dios. Dice Hebreos 11, 17, 18: por la fe Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá a través de Isaac. Después de que Abraham y Sara esperaron años para un niño, Dios les dio a Isaac. Entonces Dios le dijo a Abraham que sacrificara a su hijo. Miren todo lo que tuvo que pasar. Pero Abraham no entró en pánico. No andaba como loco. Es como cuando mi mamá, cuando yo estaba chico, que mi mamá le preparaba una comida a mi papá. Se llaman, creo que, ¿cómo se llaman esos pájaros chiquitos? Uno que parecen pollos. ¿Cómo? Codornices, están bien sabrosas. Pero mi mamá les cortaba la cabeza y ahí andaban corriendo para que nosotros las miráramos. Ay, no. Así a veces entramos en pánico como las codornices sin cabeza, ¿verdad? Porque sí, somos humanos y eso nos pasa. No somos pájaros, pues, pero sí nos pasa eso, entramos en pánico. Pero por fe Abraham le dijo a su sirviente: estaríamos de vuelta, volveré, ¿verdad? Volveré a ustedes. ¿Por qué? Porque ya tenía pensado de que el Dios está con él. Por fe, cuando Isaac le preguntó a Abraham: ¿dónde está el cordero que sacrificaremos? Abraham respondió: el Señor proveerá. Por fe Abraham creyó las promesas de Dios y que Dios podía levantar a su hijo de entre los muertos. Hebreos 11, 19. Cuando toda esperanza parezca perdida, pon esperanza en Dios y saber cómo esperar sus promesas. Y esta esperanza no nos lleva a la decepción o a rendirnos, porque sabemos
cuánto nos ama Dios. Y fue en esa cruz donde Dios derramó su sangre. Él no tenía la culpa de nada. Lo miraron como una basura, lo miraron como si no era nada, un simple, como un criminal, sin hacer nada. Nada hizo. Pero porque los amó a ustedes y porque me amó a mí, lo hizo. Y yo les pregunto ahorita entre nosotros, todos hemos confesado nuestra fe. Pero si hay alguien entre nosotros que quiera recibir al Señor en esta tarde, quiere recibir al Señor porque su palabra dice en Romanos 10:9 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Todo esto que yo les he hablado y les he predicado de la palabra, confiando en las promesas de nuestro Señor en medio de nuestras pruebas. Sabemos que confiamos en un Dios verdadero. Sabemos que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice su palabra. Para que todo el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Su palabra dice que es ¿de qué nos vamos a perder? ¿De qué vamos a padecer? De nuestros pecados. Es de nuestros pecados. De que nos quiere salvar para que no nos pierdamos y que seamos salvos. Y por eso yo, terminando este mensaje, yo quería anunciar eso, porque es importante eso en cada uno de nosotros. ¿Hay alguien entre nosotros que no haya confesado su fe delante del hombre? ¿Quiere alguien levantar su mano entre nosotros? O tal vez si hay alguien que esté escuchando esta palabra por live stream, que quiera confesar su fe. ¿Hay alguien? Se pueden poner de pie conmigo, vamos a orar. Señor, tenemos esperanza en ti, mi Dios. Sabemos, Señor, que tú has derramado y mandado a tu Hijo para derramar esa sangre preciosa, Señor, por nuestros pecados, Señor. Padre, yo te pido que tú salves a la persona en este momento, Señor, que quiera entregar su vida, Señor, a ti. Que tú escribas su nombre en el libro de la vida, Señor, como tu palabra dice. Y que pueda vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Una vida de disciplina, de discipulado, Señor, ante ti y tus ojos, Señor. Yo te pido que tú estés con él. Y si hay alguien, Señor, yo te pido, Señor, que tú le salves, que tú le animes, que tú le des ese ánimo que necesita para su vida, Señor. Que tu espíritu, Señor, entre en ellos y le mueva y haga algo en su corazón para que te sirva a ti, Señor, para que busque de ti, Señor, para que tú, Señor, pongas tus promesas en él, Señor, y sepa qué dirección tomar para su vida, Padre. Te lo pido esto en el nombre de Jesús, Señor. Oh Padre, yo te pido que esta palabra toque todo corazón, Señor, y que no se olvide, Señor, que tú le sigas recordando y que tu espíritu le recuerde en su casa, en su trabajo, Señor, que tú estás con ellos y que tus palabras, Señor, son confiables, Señor. Yo te pido todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice, amén y amén. Dios me los bendiga a todos.